Bueno, y regresamos en este Tribunal de la Tarde y como le habíamos anunciado, ya nos acompaña la doctora Alexandra Iches. Ella es psiquiatra general y es especialista en adicciones. Vamos a tratar con ella el impacto de la salud mental frente a las epidemias como el coronavirus. Bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ustedes saben que la doctora es una invitada especial en este programa. Ella no es invitada, ella es parte del programa. Gracias. Y por eso merece un brindis especial con el Café Santo Domingo que nos traen. La doctora siempre es un honor tenerla por aquí, una profesional de su calidad y de sus conocimientos. Engalana siempre este espacio del Tribunal de la Tarde. Así mismo es. Y sobre todo, doctora, con este tema, ¿verdad? Para que usted nos analice. Sí. Porque cuando los dominicanos nos enteramos del primer caso de coronavirus importado, un italiano de 62 años que estuvo en la zona del este. Medio sinvergüenza, salió en una ventana ahí. No, lo que pasa es que quizás él, no. apareció diciendo adiós como una muestra de que estaba bien. O sea, Exacto. que estaba, ¿verdad? Que estaba. Fue inclusive por una solicitud de las autoridades sanitarias porque el hecho de haber dado la noticia había infundido un temor, un pavor, un pánico generalizado en la población y más nosotros sabiendo la idiosincrasia del dominicano, que el dominicano nosotros tenemos, no nos pueden decir nada porque de una vez nos ponemos bronco, nos ponemos chivo, como dice en el argot popular. No hacemos eco de muchos rumores, doctora. Y nos dejamos llevar por la desinformación. Producto de esa publicación que hacen nuestras autoridades sanitarias, me acuerdo que cuando el domingo fui a pasar visita a unos pacientes que tenía ingresados, me dice uno que no le diera de alta porque él no quería cuando saliera infectarse. Yo dije, no. Okay. ¿Qué ocurre? Todo el mundo, o sea, todos los humanos estamos expuestos a situaciones, pero cuando esas situaciones ponen en riesgo o seguridad lo que es tu vida, pues entonces hay un temor adicional que se genera. Y cuando hablamos de epidemias o situaciones sanitarias, porque una de las cosas que yo explicaba en estos días es que tenemos que hacer la diferencia qué es una epidemia, qué es una pandemia y realmente darle la connotación epidemiológica. Yo no usurpo especialidades y estaba hablando con una compañera, la doctora Namibia Didies, quien es infectóloga, y le decía, una de las cosas y de los trabajos más fuertes que ustedes van a tener es informar adecuadamente. ¿Por qué? Porque una epidemia está definida como un número que ha sobrepasado la cantidad estimada de afectación en un lugar, pero que no ha causado probablemente muertes suficientes. Y una pandemia es cuando una circunstancia médica afecta a más de la mitad o al total de una población, provocando muertes y desenlaces fatales, sobrepasando también el renglón país. Nosotros estamos en la categoría de epidemia, porque si hacemos un cálculo frente a los que están diagnosticados positivos, la cantidad de defunciones no alcanza la magnitud de pandemia. Es bajita todavía. Es bajita. Cerca de un 2%, ¿verdad, doctora? La expectativa con esto no es que crezca, sino que la población maneje la información real y no esté en ese estado panicoso en el cual está. Porque dicho sea de paso, el lunes, yo ya valiéndome de esa información que tuve el domingo con ese paciente, esa impresión, él estando ingresado, dije yo no, yo tengo unos dispensadores de antisépticos en mis entornos laborales y cuando me dirijo a un centro de abastecimiento no había nada, o sea, tú no conseguías ni en farmacias ni en supermercados spray desinfectantes, geles antibacteriales, alcohol, ni siquiera ni la mascarilla tampoco. Nada. Sin embargo, hay que aclararle que las mascarillas inclusive que se utilizan para evitar el contagio por el COVID-19 o el coronavirus 19, la cepa 19, es una especial. Sí, eso no hace nada. Porque ayer mismo, bajando del hospital, me encuentro una del personal de salud que viene con una mascarilla. Y digo, mira, hay dos lugares en donde las personas cuando están agobiadas buscan refugio, que es en las iglesias y en los hospitales.
Imagínate que alguien venga de afuera angustiado o se sienta enfermo y te encuentre a ti con esta mascarilla cuando nosotros todavía en este hospital no tenemos un primer caso. ¿Qué va a pasar? La población va a alarmarse y va a decir, si el personal de salud tiene una mascarilla, es porque esto es peligroso. Entonces, tenemos que tratar de comunicar eso. Las epidemias afectan de una manera contundente. 1/3 o la mitad de la población frente a una epidemia llega a tener alguna eventualidad psiquiátrica o psicológica, antes, durante y posterior Doctora, a pero esto. vamos a hablar de eso, porque mire, yo mismo... O sea que de nosotros 3, ¿hay uno o hay 2? Sí, ¿Qué va a quedar con secuelas? Está asustado. No, yo no estoy asustado, pero yo no le puedo negar que cuando recibimos la noticia, como todo el mundo, el primer caso confirmado, 4 de la tarde, un italiano. Sí, fue un Doctora, impacto. Fue un impacto. ya estaba yo sintiéndome de que Unos dolores raros. una cosa, ¿y qué es lo que me pasa? Ya a mí? tú estabas somatizando. Sí, ya yo estaba. Hipocondríaco. ¿Qué es lo que yo me Ya siento? tú estabas... Es una hipocondría eso. Sí, ya tú ¿Y estabas... será que me agarró esto? Sí. Hay un grupo de trastornos que están bajo la sombrilla de lo que es el trastorno de ansiedad, que son los trastornos somatomorfos, y entre ellos se encuentra el trastorno de somatización, que es tú percibir o sentir cada uno de los síntomas X frente a una situación, pero que no tienen una base orgánica. O sea, tú te puedes sentir de todo y te vas a hacer de todo y vas a salir en todo negativo. Y el hipocondríaco, que se caracteriza por el temor inminente a padecer una enfermedad, el cual siempre se mantiene, entre comillas, en un estado de prevención y sometiéndose a todo tipo de estudios para estar seguro de que no. Ahora bien, los obsesivos, porque hay un dato, los pacientes con trastorno o que tienen rasgos de trastornos obsesivos compulsivos, en donde predominantemente le gustan las cosas muy limpias, esto, lo otro, exacerba esa sintomatología en estos momentos, hace todo más veces de lo normal y empiezan una serie de cuidados que se ven inclusive exagerados y rayan en lo que es la disfuncionabilidad. Entonces, de nosotros 3, hay 1 o hay 2 que previo, porque fuera de que el domingo fue que se avisó de que estaba el primer caso, pero ¿cómo nosotros estábamos frente a la expectativa del coronavirus? Pendientes todos. Pendientes. Durante, esta es una angustia que va a ser prolongada. ¿Por qué? Porque aunque aparezca una vacuna, acordémonos que esta vacuna tiene que durar un tiempo de prueba, la producción, pasan meses y vamos a estar expuestos y van a aparecer más casos. Tenemos que estar, mira cómo él se queda, tenemos que estar conscientes y ser bastante objetivos de saber que van a aparecer más casos. Mire, doctora, en el caso del italiano, precisamente las autoridades dominicanas habían emitido una suspensión de los vuelos desde Milán hacia República Dominicana. Teníamos vuelos directos por un mes, lo habían suspendido precisamente porque en Milán habían aparecido muchos casos en Milán, Italia. Ahora, precisamente, señores, por coincidencia, el primer caso aquí de coronavirus importado es de un italiano. Ahora, el propio Ministerio de Salud Pública anunció, doctora, que unas 40 personas que pudieron tener algún tipo de acercamiento con el italiano están bajo vigilancia. Y va a haber un número muchísimo mayor porque ¿a cuántas personas esta persona no le pasó? Exactamente. Entonces ¿cómo, doctora, usted que es una profesional de la conducta, cómo el entorno de esas personas, ¿cómo estaría el estado de alerta en esas personas que están ahí? Terrible, terrible, porque se genera una angustia y una preocupación. Sin embargo, esas 40 personas son 40 familias. Sí. En donde si empezamos a hacer un árbol, han tenido contacto con muchas otras más y esas otras con otras más. Doctora, pero no necesariamente el hecho de que hayan estado vinculados. En contacto significa que estén contagiados porque incluso una joven que se indica como que había estado acompañando al señor a su llegada al país, claro, fue a un hospital preocupada porque dice, bueno, claro, están diciendo que este hombre, déjame hacerme la prueba, y salió negativo. Salió negativo. Lo que pasa es... Se supone que el italiano no venía en un jet privado, él venía con otros pasajeros. Sí, pero lo que pasa es que también para que ocurra el contagio debe de haber un contacto de secreciones
pues ya sea, o sea, de secreciones que se transmitan y puedan ser respiradas, inhaladas, que toquen boca o que toquen ojo, que toquen mucosa. Cuando se estornuda, no necesariamente un estornudo sale en la cantidad de virus necesaria. Y con la tos. Salen, pero que no en cada estornudo o tos no sale Ok. la descarga, la cantidad suficiente que sea Para contagiar. para contagiar a otro, fuera de que se disperse en el aire. ¿Dónde está y dónde debemos nosotros de prestar más atención? Definitivamente esto genera una angustia y posterior también. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo iba a haber, nuestras autoridades nos están preparando, pero va a haber un gasto muy elevado, porque imagínense todas las personas que frente a un cuadro de alguna infección respiratoria va a acudir a un centro de salud a demandar los servicios y también va a requerir someterse a la prueba. Doctora, pero ¿y cómo es eso? Usted que es doctora, aunque no es su especialidad, pero se ha hablado que en el país solo hay una disponibilidad para unas 100 pruebas. ¿Por qué se agotan? 100 pruebas para el coronavirus, pero a la vez. No, eso no es así, eso es una desinformación. Okay. Probablemente de inicio los reactivos o las pruebas para diagnosticar de manera inmediata esas son, pero inmediatamente se da un caso como positivo, pues las autoridades sanitarias hacen lo que es una reserva para cualquier situación de emergencia masiva, exactamente. Y nuestros hospitales, de una u otra manera, todo el personal de salud y la población está recibiendo las informaciones adecuadas. Que las apliquemos es otra cosa. Es otra cosa porque en realidad se necesita. ¿Qué ocurre? Se empieza a alterar el sueño, las personas se empiezan a limitar lo que es su cotidianidad, su vida social se ve limitada. Tenemos que tener ciertos cuidados, aumentar lo que son los hábitos de higiene, en este caso, evitar. Un grupo de amigas que íbamos para un congreso, de hecho, en Europa, las autoridades sanitarias le han recomendado a los médicos, óiganme, quédense tranquilos, no vayan a congreso ahora, porque en realidad nosotros nos convertimos en un puente. Nosotros nos desmontamos de un congreso, como decimos en buen dominicano, y vamos para el Mundial de Psiquiatría, que es en Tailandia. ¿Usted va para allá, doctor? No, ya yo no voy. Yo no voy porque no me voy a exponer. No Diferente es que yo esté en mi lugar y que me toque. Claro, no estoy exenta, pero tampoco voy a salir a complicar situaciones. ¿Por qué? Si andamos. Esa medida de suspender, y esto es algo muy personal, esta medida de suspender los vuelos que vengan directo de tal país porque ahí ya se identificaron casos, eso no tiene sentido, porque ese mismo paciente pudo haber tomado un vuelo para Dominicana con escala en Miami y con escala en Panamá. Y de Panamá venir para acá. Y Panamá no tiene las entradas de los vuelos restringidos. O sea que los puentes de país a país son, no hay frontera, no hay forma, porque, ok, vamos a suspender los vuelos que vengan de España, sí, pero un español puede irse a Canadá y de Canadá venir para acá. Doctora, cuando el impacto en la salud mental pudiera ya irse a lo colectivo, digo esto por el caso de los residentes en Boca Chica que salieron a protestar cuando anunciaron que iban a colocar allí una unidad de aislamiento para posibles personas con el coronavirus. La gente quemando goma, la gente que lo iban a tener que matar mejor ahí. Claro, pero también una de las cosas que nosotros nos asombró en el día de antes de ayer fue un comunicado que salió del episcopado diciendo que en las iglesias no se va a dar la hostia en la boca, que solamente el cáliz iba a ser tomado por el disertante y que que el abrazo de la paz no se iba a dar, sino un gesto o una muestra de afectividad. Pero yo te tengo al lado. Tú estás sentado al lado mío en el banco de la iglesia. No se puede dar la paz. Que si a ti te da un ataque de tos o de estornudo, ¿cómo tú lo aguantas? Eso no se aguanta. Pero que hay algo, o sea, me están limitando a que te dé el abrazo de la paz, pero tú duras 1 hora, nosotros duramos 1 hora chocando hombro con hombro en un banco. Señores, yo le voy a contar algo a ustedes, doctor, y a Elvin. Esto es cierto. En el día de hoy, tomo un ascensor y hay una señora que estornuda y me dice, ay, escúchame que tengo una alergia. Y la señora, yo digo, cuidado con el coronavirus, le digo yo a ella. Y la señora sigue estornudando y yo voy con su madre.
Dice la mamá, no, ella sufre de alergias. Y ella me dijo, ay, esa alergia yo estornudo hasta 30 veces y seguía estornudando. Pues, venimos de un piso 26 bajando y yo chivo. Y ya la señora paraba el estornudo, lo paraba, porque le daba como vergüenza, no sé. Sí, claro. Yo le digo, doña, estornude tranquila, que si usted está infectada ya hace rato que me infectó. Usted tiene media hora estornudando ahí. Entonces, Sí, claro. entonces hay como una, doctora, hay como una... Pero oiga esta. Usted sabe que tengo un amigo, perdón, tiene un comercio. Vamos el domingo en un colmado, hay un mini market. Yo estoy acompañándolo porque es en residencial donde vivo. A veces voy a hablar con él, a compartir ahí. Y a beber también, Y a beber. a darme mi trago. Sí, yo sé, tú tiras mucho, Entonces, doctora, estamos ahí y llega un señor asiático al colmado. Y estornudó. No, espérate, a comprar. Cuando el amigo mío lo ve, me mira. Y yo no puedo evitar reírme, doctora. Digo, oye, este tipo sí es perverso. Él lo atiende, el señor se va. Viene ahí por mi madre, que en 2 horas que estuvimos ahí, nunca en la vida habían ido tantos chinos a ese colmado. Fue como un plan, mira. Entonces, eso le crea, doctora, eso hay un tema con eso Claro, también. ahí empieza la paranoia. Ahí hay un la tema. paranoia. La gente ve un asiático ahora y se pone... Sí, y probablemente ese asiático ni remotamente ha estado cerca. Nada que Pero ver. hay una asociación. ¿Por qué? Porque viene de un lugar en donde precisamente son asiáticos. Entonces, pero realmente se han disparado. O sea, yo te puedo decir que en esta semana yo he tenido más consultas de personas que han debutado con ansiedad, con trastorno del sueño, o una persona que me refirió, doctora, después que denunciaron eso, yo no he vuelto a dormir más y cada vez que cierro los ojos me estoy soñando que yo estoy infectada. Ay, mi madre. O sea, se le está creando una situación. Pero después de esto, porque ¿cuál es el detalle? Nosotros no sabemos qué tiempo va a durar toda esta alerta hasta que se vuelva manejable, pero posterior a eso se queda ese temor inminente. ¿Y cuál es la próxima? ¿De cuál es la próxima? Yo le decía a alguien que todo el que ha sobrevivido al cólera, a la chikungunya o al Zika, esto le puede saber a poca cosa, fuera de que no es dentro de los virus respiratorios de alto impacto, no es el más, el que tiene la tasa de mortalidad más alta. Ahora sí, por ser nuevo, es de quien tenemos menos información. Mira, Entonces, mira, eso fue ahora. Ok, ahora mismo vemos aquí, Mira. producción nos dice, ahí está, Salud Pública reporta segundo caso positivo de coronavirus en el país. Se trata de un turista canadiense que llegó a la provincia de la Altagracia. ¿qué dije respecto ahora mismo Perfecto. de los puentes De Canadá. interpaíses? O sea, no tenemos que tener ese pánico y ese temor. Ahora, nosotros somos un país que vivimos del turismo, por ende, quizás los casos que más públicos se vayan dando sean de personas turistas que No, lleguen. y lo importante es que hasta ahora estos 2 casos han sido importados. O sea, no se ha reportado un contagio interno. Lo que pasa es que también hay un periodo de ventana entre la manifestación de los síntomas y por coincidencia estamos en una época donde hay un cambio estacionario, estamos saliendo del invierno, Hay mucha gente entrando que a le la da primavera, gripe, en donde hay muchos agentes alergenos en el entorno y puede darle la impresión a nuestra población de que son procesos gripales corrientes. Pero hay una serie de síntomas que si se mantienen entre 5 y 7 días y se van agudizando, pues entonces tenemos que tener en cuenta de que no es una simple gripe o una influenza. Porque han explicado las autoridades, doctora, las autoridades de salud, que el coronavirus tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días. Imagínate. O sea, que una persona pudiera tener la enfermedad Y todavía y no manifestarse los síntomas, no aparecer los si síntomas. tomáramos como punto de referencia que el primer diagnóstico se hace el domingo estábamos a ¿qué fecha? Como a primero, ¿verdad? Sí. Y esta persona llegó el 22, sacando la cuenta de que febrero tenía 29, él llegó en un día 10, pero nosotros, a lo mejor esa persona tenía 4 días ya de haber estado contagiado y desarrolló los síntomas aquí, porque fue así. Desarrolló Sí, los parece que síntomas aquí. se sintió mal en el hotel y en el hotel entonces tomaron las medidas. Imagínate, todas estas personas que han estado de una u otra manera en contacto, tienen que esperar que pase el tiempo.
El tiempo de periodo de El incubación. tiempo de periodo de incubación. Bueno, tenemos ya la información ahí, precisamente, hablando con la doctora sobre cómo impactaría en la salud mental esto del coronavirus. Yo no acompaño, doctor. Y recibimos la información Sí. de que ya tenemos el segundo Mire, caso ya positivo. empezó a dolerme la cabeza. Yo estaba bien. El que vi el segundo caso, ya me está dando un dolorcito de cabeza, que él está moqueando. Mira. Van a seguir apareciendo casos. Ay, Dios Pude ver ahorita temprano, grabando el programa Diálogo Semanal, el mapa de los países. Sí, sí, sí. Creo que en la región de América Latina, Ecuador es que presenta más Más casos. casos. Ahora bien, ¿qué les recomendamos a la población? Recomendaciones de salud mental frente a esta situación. Lo primero que tenemos que hacer es no infundir el pánico. No infundir el pánico, claro, tomar las medidas de precaución. Dentro de mis recomendaciones está, tenemos que fortalecer lo que es nuestro sistema inmunológico, llévense de las recomendaciones tanto de los neumólogos como de los infectólogos, pero lavarse bien las manos, evitar estar en espacios donde haya muchas personas, como son conciertos, ahora mismo conciertos, cines, espacios muy cerrados. Si usted tiene gripe, quédese en su casa, lávese las manos cuidadosamente de 20 a 30 segundos. ¿Perdón? Un problema, doctora, porque uno no puede estar ni besando mucho las damas. Bueno, Salud. contrólense, es el tiempo de control. El control de natalidad va a estar un poco limitado, pero de salud mental, el relajarse y el hacer actividades que disminuyen, bajan los síntomas ansiosos es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque la ansiedad y el estrés afecta directamente al sistema inmunológico, lo deprime. Y el paciente que está muy estresado, muy ansioso, tiende a ser objeto de enfermedades oportunistas como esta. Aquellas personas que tienen una comorbilidad, que son hipertensos, diabéticos, o que tienen cualquier alteración del sistema inmunológico, como el lupus o cualquier enfermedad reumatoidea, favor cuidarse un poquito más. Bueno, Vianney, ahí están las recomendaciones. Aunque me preocupó que nada más tú hiciste énfasis en que tiene que limitar la besadera. A Elvin se le olvida, doctora, que en su casa va en el programa. A él se le olvida. Yo hasta los saludos. Aunque, Los saludos. claro, aunque A usted le encanta estar saludando con besos a las mujeres. Las epidemias de verdad limitan mucho lo que es la muestra de afectividad. La persona que tiene alguien cercano afectado de algún tipo de enfermedad, fíjate que este paciente inclusive se siente un poco rechazado fuera de los cuidados que tenga que tener. Bueno, doctora, gracias por traernos todas estas recomendaciones tan interesantes e importantes. Ya ustedes escucharon. Cero estrés, cero Tranquilos. tensión, No se alarmen, no entren en hagan pánico. yoga, váyanse a correr, vivan su vida tranquilo, porque si se deprimen y se ponen tensos, entonces lo ataca más fácil. Exactamente, qué bueno. Bueno, pues vamos a una pausa comercial, agradecer a la doctora y cuando regresemos venimos con más de este Tribunal de la Tarde.